Hola, pues bienvenidos familia. Vamos a continuar con el tema 1.6, que es ya para cerrar lo de las leyes a lo largo de la Biblia, ¿no? Entonces habíamos visto que, que era dice ahí en la Biblia dice que es el nuevo pacto, ¿no? Pero con lo que hemos aprendido y visto es que este, pues no es como un nuevo pacto. Ahorita vamos a ir viendo la palabra, pero es precisamente es un pacto que se renueva y lo vamos a ir checando juntos. Esto ya lo habíamos visto, era el concepto del el nuevo pacto y muchos pensamos que nace ahí en el Nuevo Testamento precisamente, pero hoy vamos a ver que está en otros, que nace desde Deuteronomio. Déjenme. ¿No? ¿Se acuerdan que habíamos visto que era a ese pacto que se refiere, ¿no? El pacto matrimonial, precisamente, y habíamos visto que, pues era esto, ¿no? O sea, que ¿quién había fallado? ¿Se acuerdan el pacto? Era el mediador, que era, Mm, en este caso era, ya, ya. era ¿cómo se llama? Ya. Y en el otro era, espérenme, un tantito. Ahí, ya. Ujú. Y en el otro era, en el nuevo pacto es Yeshua y vamos a tener una lámina bien interesante de cómo se va a ir viendo todo esto, ¿no? El proveedor, pues siempre es Dios y el receptor, pues somos nosotros. Y el acta del pacto, pues siempre ha sido esta que pudimos ver, que se llama la Ketubá, que es la que firmamos ahí en Shavuot, ¿se acuerdan? Ese es el acta matrimonial y que realmente son sus mandamientos. Lo que él mandó en el Sinaí, pues es esa acta donde tiene las obligaciones, ¿se acuerdan? Los derechos y las obligaciones de cada uno de los novios, ¿no? Entonces, pues el Señor, pues nos va a proveer nuestro alimento, nos va a proveer, sustento y muchas cosas más, y nosotros también tenemos que cumplir de acuerdo a lo que él nos estipula ahí, ¿no? Con sus mandamientos. Y entonces veíamos que era más o menos así. Habíamos dicho que la relación entre Dios e Israel estaba confirmada con un pacto de tipo matrimonial y sellada con sangre. ¿Se acuerdan que en Moisés en ese tiempo esparció sangre a través de- del sacrificio y él esparce sangre y con Yeshua es la copa del nuevo pacto? Y entonces, decía ahí en Marcos 23, este es como el resumen de lo que vimos anterior. Dice Marcos 26 27 dice, y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo, y bebed de ella todos, porque este es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y dice y el 29 y dice, y digo que desde ahora no beberé más del fruto de la vid hasta el día en que lo beba de nuevo con vosotros en mi Padre. Y es bien bonito poder entender, por qué no va a beber de ahí, por qué no va a beber. ¿Alguien sabe por qué dice que no lo va a volver a beber hasta que esté vosotros con Padre? Muchos podremos decir, ah, bueno, pues es que se murió, ¿no? Pero pues no es así, sino tiene una representación. ¿Alguien sabe por qué? Bueno, ¿no? Porque ahí cuando leemos Hebreos dice que va a entrar una nueva función. Aquí en la tierra él no vino como, ¿se acuerdan que vimos lo de la mujer adúltera? ¿Se acuerdan que él decía que por qué no, porque él no era un juez de Israel? O sea, él pusiera Yeshua, el Hijo de Dios, lo que quieras, pero él aquí en la tierra no estaba cumpliendo una función de juez, sino él era un maestro de las escrituras, ¿no? Tampoco era de que entrara al templo así como Juan por su casa y se metiera ahí al... ¿Por qué no? Porque no era, aquí en la tierra su función no era estar como un sumo sacerdote. Sin embargo, dice en Hebreos que ahí sí va a ser, ahí ya cambió su función y ahí dice que es el sumo sacerdote del orden de Melquisedec, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan que lo pudimos ver? Entonces, ahí cuando él
él dice eso es porque los sacerdotes, o en este caso el sumo sacerdote, porque el sacerdote sí podía, pero el sumo sacerdote ya no puede beber. Entonces, él ahí dice también, dice, ah, bueno, es que ya no lo voy a hacer hasta que venga por ustedes. Y entonces ahí es cuando, cuando hace esta doble función. Antes en la antigüedad, en el pueblo de Israel, o eras rey o eras sacerdote, o sea, no podía hacer las dos cosas. ¿Por qué? Porque el levirato, que diga el sacerdocio, ya le dije, el sacerdocio era de quién, ¿no? Era de los levitas. Entonces, si tú eras de la tribu de Leví, pues no podías ser rey. Si tú eras de la tribu de Isaacar, pues no podías ser rey. ¿De dónde tenía que ser el rey de Judá? El que podía ser rey era el de la tribu de Judá. Si tú eras de la tribu de Neftalí, no podías ser rey. O sea, por más que quisieras, o sea, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios así lo estableció con un reinado eterno que se lo promete a David. Así nada más como para recordar y para ir adentrándonos en el examen, de qué tribu fue el primer rey de Israel? ¿Quién fue el primer rey de Israel? Saúl. ¿De qué tribu era el rey Saúl? De Benjamín. ¿No? Entonces, Dios escogió a la tribu de Benjamín al principio para poder hacerlo, pero cuando él cuando él falla, se aleja, empieza a ver que le importa más lo que dice el pueblo que lo que dice Dios, entonces pues ahí camina, ¿no? Ya caminó, como se dice, y entonces pone a David, que David es de la tribu de Judá, ¿no? Entonces, a partir de ahí, de todos, del corazón, de todas las cosas que empiece, entonces Dios le promete que de él vendrá un reinado eterno. Entonces, si la Biblia es congruente, entonces, ¿de qué tribu es Yeshua? De la tribu de Judá. ¿Por qué? Porque él puede ser rey. O sea, él sí tiene todas las características. Y eso lo podemos ir viendo porque, por ejemplo, en cuando fue la situación de la abominación desoladora y toda esa cosa que pasó en el templo y que los macabeos, ¿se acuerdan de esa historia? Que toman el templo los griegos y empiezan a hacer sacrificios ahí de cerdos en lugar de corderos en el altar y empiezan a profanar todas estas cosas santas como burlándose. Entonces ellos en su celo santo dicen, no, pues o sea, podemos pasarles todo, pero ya esto ya es así como que demasiado, entonces vamos a levantarnos y los mataron. Y entonces decían, bueno, ok, ya se acabó, ya nos independizamos, por así decirlo, de Grecia. Pero entonces, ¿quién luchó? Pues yo de la tribu de Neftalí o de Isaacar, dice, yo quiero ser rey. O sea, yo luché para eso y yo voy a ser rey. No, pero oye, ¿no vienes de la tribu de Judá? Pues no me importa, o sea, yo luché y los de la tribu de Judá estaban ahí escondidos, no, ellos ni lucharon, ellos no tienen por qué ser reyes. Y entonces, igual pasa con el sacerdocio. Si el sacerdocio era de los levitas, y si alguien de otra tribu decía, no, pues es que yo quiero ser sacerdote, pues no podía. ¿Por qué? Porque esa era una encomienda exclusivamente para esa tribu. Pero ¿qué pasa desde antes? ¿Se acuerdan que vimos los pecados de Jeroboam? ¿Quién era Jeroboam? Ándale, cuando se divide el reino, la parte del norte, él fue Jeroboam y uno de sus pecados fue precisamente eso, o sea, como que decir, bueno, ya no vayan allá porque si no se vayan a quedar y ya no vayan a querer regresar y todo eso. Entonces, les decían, oye, pues es que yo quiero ser sacerdote, pero ¿de qué tribu eres? No, pues de la tribu de Dan. No, pues no puedes, ¿no? Bueno, pues entonces me voy a donde sí me dejen, ¿no? Y entonces así como que, bueno, no te vayas, yo te dejo. Y ahí ya dijo, bueno, ya lo que Dios dice, pues a mí no me importa, o sea, mejor, órale, sí, dale, ¿no? Tú quieres, a lo mejor un levita no quería tanto, entonces no, yo sí quiero, y entonces todas esas cosas, y entonces empieza con el sacerdocio que no es levítico, ¿no? Entonces desde ahí empiezan a como acarrear cosas y acarrear cosas, y entonces esa es la situación por la cual Yeshua cuando dice que él sí es un rey y sacerdote,
¿no? Entonces, ¿por qué? Porque va a cumplir esas dos funciones. Y bueno, y de hecho esas tres funciones, porque también pues, se fue un profeta, ¿no? ¿Se acuerdan qué dice Moisés? Dice, profeta como yo les levantará el Señor. A él oíd. Entonces, Yeshua es profeta, Yeshua es sacerdote. ¿Se acuerdan por qué inicia su situación pública? ¿A qué edad la inicia? A los 30 años. ¿Por qué? ¿Por qué a los 30 años? Porque a los 30 años el sacerdocio se empezaba. ¿Por qué no lo empezó a los 22? ¿Por qué no lo empezó a los 25? ¿Por qué no lo empezó a los 33? O sea, no, lo empezó a los 30 porque a los 30 estaba cumpliendo la ley hasta en el más mínimo detalle. Entonces, y después, cuando ya hace este sacrificio, entonces, ahora sí va a fungir como un sacerdote, como un sumo sacerdote. Pero, ¿qué hacían los sumos sacerdotes? Pues, hacían los sacrificios, ¿no? Pero entonces él fue el sacrificio perfecto, entonces pues ya no se va a hacer. Por eso dicen Hebreos que se va a sentar. Si recuerdan, en el tabernáculo, pues no había una silla, ¿no? O sea, si dice que él se va a sentar es porque ya todo está completado, porque ya no hay más que agregar, ya no hay más que decir o que sacrificar o sea, ya dice que se va a sentar y se va a sentar a la diestra del Padre. ¿Y qué está haciendo ahí en la diestra del Padre? Si no está haciendo sacrificios, si no está haciendo, dice que Él está intercediendo por nosotros. Él está intercediendo. Dice, abogado tenemos para con el Padre y todo eso, ¿no? Dice, él nada más está intercediendo. La cita está mal, es Mateo 26. Ah, sí. Sí, cierto. Mateo 26. ¿Y en dónde, por ejemplo, están en los versículos ¿De donde Hebreos? estableció que las tribus iban a ser, donde Ah, ahora sí que, desde Génesis que están ok. terminando. O sea, desde ahí está toda la historia de Israel y cuando hace todo eso, cuando tiene sus hijos y todo eso, desde ahí lo pudimos ver. Pero bueno, lo explicamos para que también lo puedan ir viendo, ¿no? Entonces, el, el nuevo pacto, muchos tenemos la idea, o teníamos la idea, ¿no? De que empieza con Jesús, que empieza con Yeshua, el nuevo pacto. Sin embargo, cuando leemos a los profetas, vemos que en Jeremías 31 dice, he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto, ¿no? Y ahí está la palabra, desde ahí dice, un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Y es lo que veíamos siempre, que pues no está, no dice que lo va a hacer con los cristianos, no dice que lo va a hacer con los testigos de Jehová, ni con los mormones o con los musulmanes, ¿no? Sino dice con esas dos casas. Y cuando entendemos esas dos casas, siempre es esta parte de Israel, que es la parte de arriba, ¿no? ¿Cuáles son los nombres que se le conoce a la casa del norte? Díganme, no sé, Samaria. 5, ¿eh? Israel 1. Samaria. Que Israel sí está bien, pero Israel a lo mejor se pueden malinterpretar de que o es todo o nada más es el norte, ¿no? Sí, Sí, sí. sí, se le Ajá, sí, aquí Sí, es de muy acuerdo. buena tu pregunta. O sea, sí. Samaria. Samaria, Jerusalén, no, Jerusalén es la casa del sur, María es la capital del norte, exacto. Entonces, Ahí, Efraín ahí lo. también. Ajá, bueno, Ramera. sí. Efraín, ajá, ramera, sí. La La flecha, flecha. exacto, ¿no? La flecha y todas esas cosas, paloma inútil. Pues sí, también. También. Sí, 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 no, o sea, todas esas cosas sí, sí son, ¿no? Nada más el hecho es que bueno, o sea, sí poderlo ver y recordar que aquí lo está haciendo con estas dos casas, ¿no? Y se acuerdan en la predi, como decíamos, ¿se acuerdan cuáles de los 10? ¿Cuántas fueron los que sí quisieron entrar a la tierra prometida? O sea, los que sí les dio chance el Señor de entrar a la tierra prometida. ¿Quiénes fueron esos? Los únicos dos. Judá y Efraín. Ajá, pero ¿quién? Caleb y Caleb Josué. y Josué, ¿no? Entonces,
¿De dónde, de qué tribu es Josué? Judá. No, de Efraín, de Efraín. De Efraín, de Efraín. Sí. Y Y Caleb Caleb es de Judá. es de Judá. Sí. Entonces, fíjense cómo todo tiene sentido y cómo todo cuadra cuando aquí dice que va a ser, que va a venir días donde va a hacer un nuevo pacto. ¿Con quién? Con la casa de Israel o Efraín, ¿sí? Y la casa de Judá. ¿Por qué? Porque ahí está representando pues todo su pueblo, o sea, la completez de su pueblo, tanto los del norte como los del sur. ¿Sí? O sea, pero ¿de quién? De solamente los que se reconozcan como Israel. Si tú no te reconoces como Israel o como Judá, pues ahí sí tienes un grave problema, porque entonces el nuevo pacto, pues no es para ti. ¿Por qué? Porque tú no lo estás, tú nada más dices, ah, sí, pues el nuevo pacto, pero realmente, pues si no eres parte de Israel, o tú dices que Israel qué, que no sé qué, que no sé cuándo, o sin embargo no como ese conocimiento, pero el ser gobernado por Dios, que eso no nada más es un título, o sea, puede haber, y eso es lo que está bonito y da esperanza. Por ejemplo, pues no sé, un católico. Hay católicos que de veras son, que tienen un corazón diferente, así súper, súper, lindo y todo. A lo mejor no conocerán muchas cosas, pero ellos son gobernados por Dios, puede que haya gente que es gobernada por Dios, ¿no? Entonces simplemente, pues ahí, pues tanto da esperanza como también pues sí, tanto te cierra la puerta como te la abre, ¿no? Dependiendo cómo lo quieras ver. Pero bueno, el chiste es que veamos que es nada más para la casa de Israel y para la casa de Judá. Voy a orar porque yo no oré, oraron ustedes y como que me está ahí calando. Entonces vamos a orar, ¿no? Señor y Padre Santo, gracias por este tiempo, Señor. Gracias porque podemos venir ante ti, Señor, apartar este día para poderlo dedicar al estudio de tu palabra, Señor. Gracias porque podemos venir y atender en el Zoom con esta tecnología, Señor. Te pido que seas tú el que nos hable y que nos diga todo lo que tenemos que decir y aprender, Señor. Y gracias por tanto amor que nos das, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos, en el nombre de tu amado Hijo, Yeshua. Amén. Amén. Bueno, entonces dice, "Y no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, dice ahí, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui un marido como ellos, ¿no? Ahí está diciendo que fue un marido, o sea, realmente se está hablando de un pacto matrimonial, un pacto entre, por eso entendimos en Shavuot, que es como ahí las bodas del Cordero, o sea, cuando seamos realmente la novia del Señor, pues vamos a tener esa fiesta o vamos a consumar ese matrimonio de hacernos uno con Él, o sea, precisamente, ese entendido de hacernos uno con Él, pues es de que no. O sea, dice que sin santidad nadie podrá ver al Señor, ¿no? Eso es un hecho. Entonces, si vamos a hacernos uno con Él o si vamos a intimar con Él en el aspecto, o sea, de intelectual, de todo así, o sea, si vamos a estar con Él, Él no puede estar con algo que no sea santo, ¿no? Entonces, por eso es lo que tenemos que ser santos, así dice, ser santos así como yo soy santo, ¿no? Entonces dice, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos, dice Jehová. Y dice el 33, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. ¿Se acuerdan? Ahí, ¿por qué no está diciendo Judá? ¿Se acuerdan? Es bien interesante. ¿Por qué? Porque dice que con Judá va a haber ese endurecimiento, ¿no? Endurecimiento en parte. Entonces, aquí nada más está diciendo que con la casa de Israel. Y dice, pero ahí, qué es lo que va a dar en aquellos días? Dice, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Dice, después de aquellos días, ¿qué va a pasar en aquellos días? ¿Se va a abrogar la ley porque ya Jesús la abrogó, porque la clavó? ¿Qué va a pasar? No. Dice, daré mi ley en su mente y le escribiré en su corazón. No está diciendo voy a darles otras cosas, unos nuevos mandamientos, unas nuevas cosas. No, no, no. Dice, porque no falló la ley, ¿no? Fallamos nosotros. Dice que
Dice aquí el 32 dice, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui en medio para ellos. Pero dice aquí, dice, y daré mi ley. O sea, nuevamente, la ley no tiene nada de malo, ni estuvo el problema en la ley, sino que ahora la va a dar en la mente y en el corazón, y se va a escribir en el corazón, ya no en tablas de piedra, sino ahora en el corazón. ¿Y qué va a pasar ahí con todo eso? ¿Qué va a pasar? Vamos a ser unos judaizantes, ¿no? No. Dice, yo seré a ellos por pueblo y no, por Dios y ellos me serán pueblo, ¿no? Entonces, cuando tengamos ese conocimiento de entender realmente la ley de Dios como Dios la quiso entender, dar a entender, entonces vamos a ser verdaderamente su pueblo y va a ser verdaderamente nuestro Dios. Eso es a lo donde nos tiene que llevar la ley. Dice, y no se enseñará más a ninguno a su prójimo, ni que ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán. Y es lo que decíamos, o sea, ya todo mundo en esta época, ya todo el mundo sabe quién es Jesús, ¿no? Ya sabe quién es Dios y ya sabe todo. Dice, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Y este, cuando ya decíamos estas láminas, que vamos a estar viendo como mucho el contexto con Hebreos, ¿no? Entonces dice, este es el anuncio y se menciona un pacto específicamente con cuántas tribus, 12. ¿se acuerdan? Con 10 del norte y 2 del sur, o sea, específicamente con 12, no con más, ¿no? Y ahí qué pasa, oye, puedes decir, oye, pero si ahí también fueron otras tribus, bueno, no otras tribus, sino extranjeros. Fueron cuando salió Egipto, también llegaron extranjeros, salieron extranjeros. Ajá, pero entonces se anexaron y ellos no decían, pues nosotros vamos a seguir con nuestros dioses o con nuestras situaciones, nosotros vamos a ser como Ruth. ¿Se acuerdan qué dijo Ruth? Decían, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. O sea, soy extranjera, sí, pero mi forma de ser, de ver las cosas, de ver tu Dios, pues ahora eso va a ser mío también, o sea, se lo adueñó, ¿no? Entonces, dice que, este, y lo que decía, y un anexo para Israel, ¿no? ¿Se acuerdan que les dije que no, ahí nada más ya no dice Judá, ahí dice que ahí sí la va a poner en la ley y en el corazón. Entonces vemos que es una enseñanza o una instrucción. ¿Se acuerdan que ley, cuál es la mejor palabra o la mejor traducción para ley? Instrucción. Instrucción. Es una instrucción directa de Dios sin necesidad de intermediarios, ¿no? El perdón y el olvido de los pecados y las maldades por parte de Dios. Vemos que el pacto es que Dios sea el Dios para Israel y que Israel sea el pueblo del Señor. Es esta parte, o sea, sí, sí eres mi Dios, pero también yo soy tu pueblo. Y esa es la parte de que nada más estamos como pide y pide o exigiendo como bendiciones y cosas y sí, es que yo quiero que seas mi Dios y todo eso, pero de mí hacia Dios, pues no, como que no hay muchas cosas. ¿Por qué? Porque ahí sí ya no quiero, ahí sí ya no me gusta, ahí sí. Y entonces, pues ya no está como ya no es un pacto como bilateral, ¿no? Ya nada más es un pacto así como que Dios me tiene que dar a mí, pero pues yo puedo seguir como yo soy, ¿no? Entonces, dice, no debemos normalizar que Dios está presente entre la humanidad y que esto se debe al pacto, ¿no? Entonces, eh, vemos que siempre en el Éxodo y cuando estuvo en el desierto, siempre Dios era un Dios así súper cercano. ¿Se acuerdan que estaba en las noches, estaba como columna de fuego y en los días estaba como una nube? Siempre ha estado queriendo estar cercanos. Y en esta diapositiva, no sé por qué está así, pero bueno, dice, en Éxodo 22 que diga 24 dice que es la celebración del pacto original. ¿Se acuerdan ahí cuando Moisés está en el monte y rocía sangre así en la cara de ellos? ¿Se acuerdan? En la piel. Luego en Segunda de Reyes 17 ahí pasa lo de la infidelidad de Israel y el pacto quebrantado. ¿Se acuerdan cuánto
¿Se acuerdan de que los pecados de Salomón, las reglas para un rey, ¿se acuerdan que las viola? Sí. Las reglas para un rey, y entonces le dice que no mujeres, y pues tiene este, 700 mujeres y 300 concubinas, o quién sabe cuál. No. Entonces, pues le dice que no mujeres, y pues ahí van mujeres. Y luego le dice que no acumule oro, y se acuerdan que hasta los escudos eran de oro, ¿y dónde los tenía? En su casa, ¿no? De vacaciones. Que no acumulan caballos, y tenía ahí de caballos de Egipto, o sea, todo mal, ¿no? Entonces, dice que las reglas son para romperlas, ¿no? Y pues así le hizo nuestro amado Salomón, pero pues ya después, pues dice que, imagínate, ¿qué nos espera a nosotros? Dice que si Salomón era el hombre más sabio sobre la tierra, pero ¿qué le faltó? ¿Se acuerdan? Ajá, inteligencia. Que la inteligencia era, ajá, eso, el corazón que tenía su papá, eso le faltó. El corazón que tenía su papá nada más. ¿Por qué? Porque de nada te sirve la sabiduría si no la llevas a la ley del Señor. Pero bueno, entonces en Jeremías 3 dice, ¿no? Que Israel se separa con carta de divorcio. Ahí dice que de tanto que pecó, le dice que el Señor le da una carta de divorcio. Entonces, pues ahí está el pacto roto, o sea, ese pacto matrimonial. ¿Quién rompió el pacto? ¿Se acuerdan de la diapositiva que vimos allá el sábado? Pues era realmente pues así luego bajando del monte Sinaí, que está diciendo que no adoren dioses ajenos y que no sé qué, y baja y sopas. ¿No? Entonces desde ahí ya está el pacto así como que roto, ¿no? Y entonces desde ahí ya en Jeremías dice, este pueblo de plano no, y le da carta de divorcio. Y de ahí es donde empiezan cuando entendamos bien ya después lo del matrimonio que pudimos ver en Shabbat y todo eso, pues ahí es eh, donde vamos a empezar a ver por qué viene y por qué muere Yeshua. ¿Por qué? Porque ya se le había dado carta de divorcio. ¿A quién se le dio carta de divorcio? ¿Al norte o al sur? Ujú. Alertado. Al norte. ¿Y por quién? ¿Cuál es la misión de Yeshua cuando viene? ¿Se acuerdan en Mateo? Las ovejas perdidas de la casa de Israel. Nada más. O sea, no vino por los judíos. ¿Por qué? Porque a los judíos no les dio carta de divorcio. Porque ¿se acuerdan del hijo pródigo? ¿Se acuerdan del hijo pródigo que el que se fue lejos, pero quién se quedó ahí en la casa? Aunque no estaba con el padre, porque dice que estaba cerca, ¿no? Pero pues ahí estaba. Vivía ahí, pero no vivía, ¿no? Entonces, ahí dice, luego en Jeremías 31 anuncia la renovación del pacto, y ya se va a ir haciendo, ¿no? En Mateo 26 la celebración de la renovación del pacto, ¿no? Ahí en la última cena es donde él está diciendo que es la celebración del pacto. Pero ¿cuándo se consuma el nuevo pacto? A ver, ¿cuándo se consuma? Exactamente. Mira, la implementación del pacto renovado es cuando es la muerte de Jesús. ¿Por qué? Porque consumado es. Ajá. Por eso dice consumado es, porque, porque ahí es ¿se acuerdan cómo se consumaba el pacto? Pues con la sangre que esparció. ¿Y se acuerdan cuando, y en la película, ¿cuál película? No me acuerdo cuál película, pero creo que la de la pasión se ve cuando le pica al lado y se esparce la sangre Sí. y le cae todo así en la cara al soldado, ¿se acuerdan? Sí. Ahí está la representación. Mira, hasta se me enchinó la piel otra vez, así, ay, bien chido. ¿Por qué? Porque es esa representación que, oye, pues si Moisés está agarrando la sangre del cordero y le está haciendo así, les cae así en la cara, imagínate que le picas ahí y te sale la sangre y te cae en la cara así, pues o sea, es lo mismo, ¿no? Entonces, después en Hechos 2, ¿se acuerdan ahí qué pasa en Hechos 2?
Pues es la entrada en vigor de la renovación del pacto. ¿Con quién? Pues con Pentecostés, ¿no? Con el Shavuot. Y después en Hechos 10, pues ya es la entrada en vigor del anexo del pacto. ¿Se acuerdan del anexo del pacto? ¿Se acuerdan que primero decía que con las dos casas? ¿Se acuerdan? Con la casa de Israel, pero también con la casa de Judá. Pero, pero el anexo del pacto, ¿con quién nada más es? Con la casa de Israel. Y entonces, ¿qué quiere decir? Que ahora, este, ahí con Cornelio, ¿se acuerdan qué pasó? Lo mismo que pasó esa vez con puros judíos que estaban en el aposento alto, eso pasó con los puros judíos. ¿Se acuerdan que decía que eran los prosélitos, que eran los que estaban empezando a ser judíos? Y después pasa en la casa de Cornelio, que nada tenía que ver con los judíos. Es más, Pedro ni siquiera, ni quería ir. ¿Por qué? Porque iban a decía, pues es que van a comer cosas inmundas, van a estar, está inmundo y no sé qué. Pero ¿qué pasó cuando llegó Pedro y vio que Cornelio comía kosher? ¿No? Dijo, cómo? O sea, no, pues cómo, pues a mí me han dicho lo contrario. O sea, ¿tú crees que hubiera estado Pedro bien acá, bien padre, si están comiendo ahí, todo el mundo ahí haciendo lo que hace? Como que, pues no. O sea, obviamente si le entra y entiende, es porque Cornelio también estaba haciendo las cosas como dice la ley, ¿no? Entonces, este, entonces ahí ya está súper bien. Dice, Jesús viene a implementar un pacto que previamente existió. Sin embargo, algo había fallado y ya pudimos ver qué fue, ¿no? Fuimos nosotros. Infidelidad. Entonces dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, dice Efesios 2:12, alejados de la ciudadanía de Israel y alejados de los pactos de la promesa. ¿Cuáles pactos? Pues esos pactos que están en los mandamientos, ¿no? Ese pacto de matrimonio que había. En la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Sí? Pero ¿qué dice Efesios 3? Dice, pero ahora, con Cristo. Aquí es sin Cristo, pero en Efesios 3 es ahora con Cristo, ahora ya sois pueblo de Israel, ya son, ya están ¿quién lo puede leer? Porque no me lo sé, pero Efesios 2:13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Ajá, el 14. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermediaria de separación. Ajá. Entonces ahí ya puedes entender que dice que de ambos pueblos hizo uno. ¿De cuáles pueblos? Del, Ajá, del norte y del sur. Ahí ya. ¿Se acuerdan que ese era el anhelo de Pablo? Cuando va y le empieza a compartir al rey creo que es rey Agripa, ¿no? No me acuerdo cuál rey es, que le empieza a decirle y que le dice, por poco me persuades a ser cristiano. ¿Se acuerdan que le dice? O sea, ahí pues no es cristiano como tal de religión cristiana, sino realmente eran judíos que están entendiendo que Jesús puede ser el Mesías y ya está, aunque esté muerto, ¿no? Bueno, relativamente muerto. Entonces, esa era la esperanza, ver de Pablo, ver a las 12 tribus de Israel nuevamente unidas. ¿Por qué? Porque él se murió viendo que el norte estaba lejos y nada más estaba Judá. Pero él pensaba que en su tiempo, que ya con Yeshua, con el Espíritu Santo, pues ya iban luego a reunirse las 12 tribus. Sin embargo, pues ya se tardó un poquito, ¿no? Porque pues seguimos en estos 2000 años, que dice que algunos tienen por tardanza, pero bueno, dice que Dios está siendo misericordioso para que entre la plenitud de los gentiles. Ya vamos a terminar. Dice, Y el examen. no, para darle tiempito. Dice, porque Pablo dice que sin Cristo pues no hay nada, porque el pacto se rompió. Si ya no sería para nosotros, ni nosotros tendríamos como acceso con él. Pero entonces,
Veamos en la Biblia lo de que dice Hebreos, ¿no? Dice en Hebreos 8, dice, pero por ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Y aquí por mucho tiempo nos dijeron, no, pues mira, ya es que el otro está malo y este es el bueno, ¿no? Pero ya pudimos ver y entender que pues no es así como que uno, o sea, Dios puede hacer algo malo, o sea, Dios puede decir, chin, hice las cosas mal, lo voy a mejorar. O sea, pues no puede ser. O sea, que eso implicaría que, que si es mejor, es que pues Dios se equivocó o que hizo las cosas mal. Y no podemos partir de esa premisa, ¿no? Entonces vamos a ver lo que significa esta cosa que dice este, un- la palabra mejor. O sea, un palabra mejor es la palabra G2909 que significa creitón, ¿no? Y dice que es más útil, con más ventajas, ¿no? O sea, no es de que mejor de que el otro sea peor, sino que es más útil y tiene ventajas y vamos a ir viendo, ¿no? Dice que Dios no puede mejorar porque pues Dios es perfecto. Entonces, ¿por qué es mejor o por qué es más útil o más provechoso? Dice porque está establecido sobre mejores promesas. Y ahorita vamos a ver cuáles son esas mejores promesas. Entonces dice, fíjense, este cuadro de comparación es bonito. Diría el Ezequiel, pónganme atención en en este, en esta diapositiva. Vean, dice, el pacto es acá está la parte del Éxodo con Moisés y acá en Mateo con Jesús, ¿no? Entonces el pacto es para la relación y lo vimos también aquí, también es para esta misma relación. En la 2 dice acá muerte de un cordero. Acá era una cuestión didáctica, no es que el cordero se llevara los pecados, ¿o sí? O sea, ¿realmente puede un cordero así, un animal, llevarse los pecados? Pues no, nada más era un simple representación visual, como un ensayo, por eso las fiestas bíblicas son como un ensayo de lo que va a pasar, de lo que va a suceder. En un momento es un ensayo de lo que pasó con Yeshua y también ahorita es un ensayo de lo que va a pasar en el cielo, cuando estemos con él. Entonces, igual acá muere el cordero. Aquí se acuerdan que era la función del cordero, era cubrir los pecados del mundo, cubrirlos. Pero ¿qué pasa acá con la muerte de Yeshua? Ya es limpiar los pecados, ya no es cubrirlos, ya es limpiarlos, ¿no? Dice, acá en el primer pacto con Moisés, pues hay sangre derramada y acá también con Yeshua, pues también sangre derramada. Dice que derramó hasta la última gota, ¿no? No sabía que estabas, amigo Ezequiel, pensé que estabas ocupado, pero cuando gustes participar, con todo gusto, ¿eh? Este, Mucho gusto, amigo. Ya te escuché que andas ahí plagiando mis trajes. sí, sí, Es broma. ok, Síganme. Aquí voy, aquí voy. ya estás. Acá el intermediario, ¿se acuerdan? Aquel intermediario de ese pacto en ese tiempo, pues fue Moisés. Y ahora el intermediario de este nuevo pacto, o de este pacto renovado, que ya vimos que no es un nuevo pacto así como que nuevecito salido de agencia. Y ahí me gusta que veamos esta parte. Por ejemplo, la luna nueva pues no quiere decir que cada mes haya una luna nueva, así como que ya una nueva que acaba de hacer Dios o una que fueron a comprar al súper y ya es nueva. No, no. Es una luna que cada ciclo se va renovando. Es una que se va haciendo ese ciclo y se va renovando ese ciclo, pero es la misma luna, pero se llama luna nueva, ¿no? Aquí este pacto es el nuevo pacto, pero no es un nuevo pacto que sea nuevecito de paquete, sino es un nuevo pacto que ya estaba el pacto que se rompió que ahora se está renovando, ¿sí? Quiero entender, o bueno, no sé si la mayoría lo entienda de esa manera, porque a veces nos estorba mucho el hecho. Síguele el hecho. Sí, Jacob. El hecho de que a veces nos estorba mucho el hecho de que diga nuevo pacto, ¿no? Porque creemos que es nuevo y el otro ya es viejo,
como usábamos el Nuevo Testamento y el Viejo Testamento, y decimos, pues como ya es viejo, ya no sirve, ya no funciona, No, y solamente es el nuevo, ¿no? sí dice, o sea, en Hebreos sí dice que está destinado a desaparecer y que no sé qué, o sea, pero vamos a ver qué cosa es. Ajá, y entonces yo quiero entender que es otra oportunidad, ¿no? Claro, Más es otra que oportunidad. tomarlo como un nuevo pacto, sería como pues, una nueva oportunidad de, pues, de aplicar el mismo pacto, porque no Sí. veo que vengan otras cláusulas más que el Ujú. ponerlas en el corazón, ¿no? Entonces, y aparte, ¿por qué? Porque Dios dice que Dios es el mismo ayer, Ayer, hoy hoy y y siempre. siempre. O sea, Entonces, entonces, no va a cambiar. pues no. Entonces, si sería un nuevo pacto, quiere decir, o implica que cambió, ¿no? Y bueno, y sí cambió, pero ahorita vamos a ver. Dice, estaban las 12 tribus en ese tiempo, y acá, pues también están los 12 apóstoles, ¿no? Con Yeshua, cada uno representando esa tribu. Dice, las 12 tribus eran las 12 columnas de piedra y acá los 12 tribus están en los apóstoles. ¿Por qué? Porque ya no son columnas de piedra, sino ahora son hechas carne, ¿no? La participación de sangre, hubo participación de sangre, sí, ¿se acuerdan que les caía acá en la cara? Ahora acá están participando en la sangre, sí, pero antes era en la piel y ahora dice que tomad, porque este es el nuevo, este es mi sangre que por vosotros es derramada y haced esto en memoria de mí y todo eso, ¿no? Entonces la Torah sobre piedras y ahora la Torah sobre la mente, pero también sobre el corazón. Dice, en la 10 es que el Espíritu Santo no opera en todos y y acá sí sí ya opera para todos. Y bueno, dice Hebreos, seguimos en Hebreos, dice Hebreos 7, dice, pero si aquel primero hubiera sido sin defecto, otra vez, aquí nos da a entender que pues estuvo mal porque hubo defecto en el nuevo pacto, en el pacto anterior. Sin embargo, ustedes ya pudieron saber en dónde estuvo el defecto, ¿no? Dice, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo, pero acuérdense que esto lo está escribiendo, bueno, yo creo que lo está escribiendo Pablo, pero pues, hay gente que dice que Pablo no lo escribió Hebreos, o sea, pero a lo que voy es que lo está escribiendo alguien, es una interpretación de todas las cosas, o sea, no es una doctrina que tengamos que tomar, eso, pero bueno, de todas maneras, si está ahí, es porque Dios lo quiso ahí y porque así dice, o sea, nada más vamos a entender las cosas que está diciendo porque dice segunda de Pedro, ¿no? Que en las cosas, en las cartas de Pablo hay cosas difíciles de entender, que los indoctos y los ignorantes tuercen para su propia perdición. Pero aquí no está contradiciendo nada, nada más está como que medio malentendiéndose, pero vamos a entenderlo bien. Dice que no, lugar para el segundo, ¿no? Entonces, ¿cuál era el defecto del primer pacto? Ya lo vimos, el emisor, que es Dios, el receptor, que somos nosotros, o el pacto en sí, que es la ley del Señor, que dice que es perfecta, que cambia el alma, que hace sabio al sencillo, o, o el mediador, que en este pacto, que en este pues, era Moisés o era Yeshua, ¿no? Entonces, una de las cosas decía, pues entonces la ley es mala, o sea que hay que cambiar toda la ley, o Dios se equivocó, la puso muy difícil. Y una cosa que quisiéramos como ver aquí del nuevo pacto, dice el 13 dice, y al decir nuevo pacto ha dado por viejo al primero, y es lo que te decía, Trini, que sí dice, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer, sí dice, ¿no? Entonces, a lo que voy es que dice, a ver, por ejemplo, vamos a ponernos a pensar, cuando en México entra un nuevo presidente, cambia toda la constitución, o sea, ya la constitución ya nacional de México ya es una basura y ya se cambia y se desecha y hacemos otra nueva, No. ¿no? Sigue siendo la misma ley, lo que sí cambian son ciertos artículos, ¿no? O sea, ciertos artículos de la ley ya se fue el abogado, pero realmente se abrogan o se, se, se pausan o se hacen así y se cambian y se hacen así, pero la ley sigue siendo la ley. ¿No? La constitución sigue siendo la constitución.
Nada más algunos artículos aplican y algunos artículos se modifican o ya no aplican en ciertas cosas, pero de que la ley está ahí, está bien. Entonces dice, eh, y ahorita vamos a irlo viendo, ¿no? O sea, por ejemplo, dice, ¿qué es lo que está próximo a desaparecer? Ahí es lo que vamos a ver. ¿Qué es lo que está próximo a desaparecer? ¿Alguien tiene alguna, este, idea? ¿Qué es lo que está próximo a desaparecer? Ah, no, pero no, la palabra pues dice que su palabra es eterna y todo, o sea, esa no va a desaparecer. Lo que sí va a desaparecer, lo que vemos es ese, como tú dices, ese corazón de piedra. Eso sí va a desaparecer. ¿Por qué? Porque ahora va a ser en la carne. Pero ¿qué también va a desaparecer? Ahí dice, Desapareció. El ¿no? templo. El templo. Cuando lo están escribiendo esto, el templo todavía estaba. Pero está profetizando que ya no va a estar. Dice que Yeshua dice que profetiza, que dice que no quedará piedra sobre piedra y todo eso. Y eso, más o menos, ¿se acuerdan la fecha de cuándo pasa? 70. En el 70, en el año 70. Entonces, eso también, si están diciendo muchas cosas de las leyes del templo, pues, ¿qué va a cambiar? Pues ya no va a haber templo. Entonces, ¿qué va a cambiar? Pues la ley del templo, ¿no? Por ejemplo, el sacerdocio, hasta ahí en ese momento entre comillas, porque ya Anás y Caifás, y como les comenté eso de los sacerdotes y todo eso, ya no estaban respetando que realmente fueran levitas. Pero en la ley sí dice que el sacerdocio es de levitas. Pero ¿qué también va a cambiar? También va a acabar el sacerdocio. ¿Por qué? Porque ahora ya está predicando Pedro, ya está predicando Pablo. ¿Pablo de qué tribu es? Benjamín. De Benjamín. Entonces, si Pablo es de la tribu de Benjamín, podría estar predicando como sacerdote, o sea, como pudiendo dar la instrucción, pues no, pero ahora, por eso dice que va a hacer mejores promesas, bajo mejores cosas. ¿Por qué? Porque antes pues no podías. Aunque quisieras, si no eras de la tribu de Leví, no podías. Pero ahora sí, ahora dice que en estos nuevos días sí, sí va a poder ser. Entonces ya está predicando Timoteo, ya está predicando Juan, ya está predicando Jacobo, pues ya están predicando, es más, hasta el soldado ya está predicando Cornelio. Bueno, Cornelio le está predicando, dice que a todos los de su casa, ¿no? Entonces, Cornelio ni siquiera es de la tribu bueno, o sea, sí, porque dice que es oveja de perdida de casa de Israel y podría ser de los extranjeros. ¿Se acuerdan quiénes eran extranjeros? Efraín y Manasés. Exacto, Efraín y Manasés, porque eran los hijos de José, los que crecieron en Egipto, que no sabían hebreo, no se vestían como hebreo, no, nada, nada que ver con los hebreos, pero Israel los adopta como sus hijos y les da tierra. Y de hecho, en un mapa, ¿se acuerdan? La más grande territorio de Israel es para la tribu de Manasés. Manasés del lado de acá y Manasés del lado de acá. ¿Por qué? Porque era grandísimo, porque está ahí simbolizando, Efraín, que significa fructífero, Fructífero. ¿no? Entonces, eso está diciendo que a esa hora va a cambiar. Esto es lo que va a cambiar. Eso es a lo que se está refiriendo. ¿Y qué cosa también va a cambiar si ya no hay templos, si ya no hay los sacrificios? ¿Se acuerdan? Y lo vamos a estudiar en la festividad de Yom Kippur, que es la del Día del Perdón. Dice que antes se hacían dos sacrificios, uno para el pecado del pueblo y otro para el pecado del sacerdocio. Y bueno, vamos a ver un sacrificio era para los pecados, este, pues como sin querer o no intencionales, así como que pues fue sin querer queriendo, como dice el chavo. Y otros sacrificios realmente para los pecados que sí son así como que, pues sé que está mal, pero lo pago. O sea, esos pecados de rebeldía, esos pecados de así, y vamos a ver que Yeshua en la cruz, qué tipo de pecado está pagando, y lo vamos a ver, está bien interesante. Nada más no lo voy a spoilear tanto, pero está así. Entonces, eso es lo que cambia, ¿no? ¿Ya vieron? O sea,
corazón de piedra, el templo, el sacerdocio levítico y el sacrificio de los corderos. ¿Por qué? Porque después, cuando viene Yeshua y hace el sacrificio, sí siguieron haciendo sacrificios mientras estaba el templo, pero después ya dice que ya, porque, o sea, como que no entendieron que ya este es el sacrificio y lo seguían haciendo y lo seguían haciendo, pero pues ya, pues no era que el borreguito quitara el pueblo, el pecado del pueblo, sino realmente ya se consumó en el sacrificio perfecto de Yeshua, y entonces ya no tiene por qué seguir habiendo esos sacrificios, ¿no? Entonces, ahora, ¿quiénes son esos sacrificios? ¿Se acuerdan? Ya lo vimos. Nosotros tenemos que ser ese sacrificio vivo, ¿no? De justo y agradable a Dios. Así lo cambiaste a Isaac. Ah, ahí está. Oh, gracias. Entonces, dice la siguiente lámina. Fíjense, aquí dice también en Oseas 4:6, dice, mi pueblo, ¿quién lo quiere leer? Para que se escuche otra voz diferente porque ya me cansé. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Entonces, veo a la cara de Edgar y dice como que, oh, está fuerte, ¿no? Está bien fuerte, pero así fue. Dice, mi pueblo fue destruido porque no tenía conocimiento, No, porque le porque le faltó conocimiento. O sea, sí tenían conocimiento, pero le faltó conocimiento. Que no nos pase así, porque no, dice que si a Israel, que diga, si a ese pueblo lo desechó, digo, entre paréntesis o entre comillas, porque sabemos que no lo desechó, como lo vimos ya en la teoría del reemplazo, si a ese pueblo le fue mal, pues no te jactes porque a ti también te puede ir mal. Entonces dice, por cuanto, como dice, desechaste el conocimiento. ¿Y qué hacemos con la ley? O los cristianos siempre, no, eso ya fue, eso ya pasó, eso ni ya ni nada. Y dice, entonces ahí está escrito, te echaré del sacerdocio. ¿No? ¿Por qué? Porque tuvieron en menos el sacerdocio y pues ya, pero el sacerdocio levítico. Y entonces, ¿a quién lo va a pasar? Pues a los demás, ¿no? Dice, ¿por qué? Y ahí dice claramente, nada de que da el lugar a interpretación y que si eso no quiere decir y que si eso, no, porque olvidaste la ley de tu Dios. ¿Y qué llevamos diciendo en Deuteronomio? ¿Quién sé cuántas semanas? Y que los mandamientos y que la ley y que no te olvides de la ley y que en la mañana y en la tarde y en la tarde y en la noche y no sé qué y no sé cuándo. Y dice aquí, ¿por qué? Porque te olvidaste la ley de tu Dios y dice Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. No, man, está súper fuerte, súper, súper fuerte. Adelante, Isaac. Gracias. Yo creo que algo que a mí me llama mucho la atención es la segunda oración. O sea, no nada más que faltó conocimiento, como en la primera parte y en la segunda, por cuanto desechaste el conocimiento. Para poder desechar algo, Lo tuviste, de una manera natural, lo tuviste que haber tenido claro, y lo tuviste que haber, lo tuviste que haber aprendido, ¿no? De tomarlo. no lo Entonces, había visto, sí. yo creo que está bien interesante Sí. el comprender que ahí lo que le está hablando el Señor no es únicamente que te faltó conocimiento, porque entonces yo pienso, o sea, ahora yo volteando la carta, pues Señor, tal vez no nos diste el conocimiento que necesitamos y por eso me faltó y por eso no tomé las decisiones adecuadas. Pero cuando aquí está aclarando que no únicamente faltó, sino que lo desechaste, algo que ya te había dado, algo que había estado viendo, algo que venía de generaciones, y tú deliberadamente lo hiciste a un lado como una decisión, pues ya vienen las consecuencias, ¿no? Entonces Y creo las que estamos viviendo, brother. O sea, cada mundo, no, es que, a ver, y si Dios existiera, y entonces, ¿por qué esto? ¿Y por qué pasa esto y lo otro? ¿Y por qué tantas cosas y enfermedades y cosas? Y yo creo que esto aplica mucho en el tema de las corrientes neotestamentarias, ¿no? Realmente están desechando el conocimiento, porque el conocimiento ahí está. Y de una manera muy clara sabemos que la Biblia es íntegra de Génesis hasta Apocalipsis y que de Génesis a Apocalipsis está vigente. Sin embargo, a veces, por comodidad, por sincretismo, por temas culturales, de una manera deliberada empiezan a desechar, ¿no? Y empiezan a generarse
En lugar de nosotros ajustarnos a la ley de Dios, empezamos a buscar que Dios se ajuste a nuestras comodidades y a nuestras culturas e intereses. Entonces yo creo que ahí es un elemento importante para reflexionar y que a título personal podamos considerar qué es lo que Dios nos ha mostrado en su palabra y qué es lo que tal vez nosotros en nuestro diario vivir estamos desechando, o un Claro. elemento que tal vez nos hace sentir incómodos, nos confronta. Y como dices, no es un elemento de judaizar, ¿no? No es ser radical sin sustento, sino es regresar a las raíces y comprender el propósito que cada uno de esos elementos tiene. Ujú. Muy, muy, muy de acuerdo, amigo. Este, bueno, ya vamos a terminar para el examen. Sí. Dice, entonces, por eso es mejor. ¿Ya vieron por qué es mejor? ¿Por qué dice que es mejor y que está establecido sobre mejores promesas? ¿Por qué es mejor? Porque ya lo vimos, ¿por qué es mejor? Dice, ahora la ley está en nuestros corazones, no nada más en tablas de piedra. Ahora nosotros, ya no está el templo. Ahora nosotros somos el templo. Nosotros somos esas piedras vivas, ¿no? Y hasta cantan, ¿no? Dice, ya no se hacen los sacrificios, ya no se hacen los sacrificios. Bueno, ahora nosotros somos el sacrificio. Nosotros mismos somos el sacrificio. Entonces, eso es lo que estamos viendo. O sea, Yeshua no cambia, Dios no cambia. Dios no, no dice, ay, sí, ahora sí, al rato no, y ahora mejor estos, y ahora mejor los otros, no, 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 o sea, Dios es el mismo, nada más que ahora está situado bajo mejores promesas, una mejor, una más útil, como lo pudimos ver en la palabra, entonces Él no cambia, Yeshua va a seguir intercediendo por ti y por mí, ¿no? Eso es lo que podemos ver. Dice, la operación ahora será 100% espiritual, interna, en la mente y en el corazón. En la ley, el afecto es espiritual, ¿no? Ya no nada carnal. Dice 1 Corintios 1:28 dice que y de lo vil y menospreciado del mundo escogió Dios para que lo que no es, para deshacer lo que es, ¿no? Y volvemos acá, a la gente que está entre las naciones los escogeré. ¿Se acuerdan lo que vimos la vez pasada? Dice en Romanos 10:19, dice, y también digo, ¿no ha conocido Israel? Dice, primeramente, Moisés dice, ahora yo despertaré a sus celos con gente que ni siquiera es pueblo y provocaré su enojo por medio de gentiles e insensatos. No, esa es una versión. No sé si alguien tenga otra versión así, pero esa me gustó porque es como muy explícita, donde dice que nos despertará celos pues, a su pueblo, a los judíos, dice con gente que ni siquiera es pueblo, o sea, o que ni siquiera sabe que es pueblo, ¿no? Mejor dicho, provocaré su enojo por medio de los gentiles, este, entonces, cuando te vean predicando, y guardar los mandamientos, ¿qué va a decir el levita o qué va a decir el judío? No, pues eso es lo que me tocaba a mí, ¿no? Eso me tocaba a mí, no a este gentil o a esta gente que no, ¿no? Ahí los vamos a provocar a celos. Eso es lo importante y eso es donde se está cumpliendo la profecía. Y quiero que estén conscientes y que estén contentos y que ustedes están siendo parte de la profecía que está ahí. Porque no tendríamos por qué estar dejando de comer otras cosas, o el cerdo, o no tendríamos por qué estarnos congregando. Ay, todo el mundo me critica porque es que me congrego en sábado, o porque me dicen que ahora tengo que guardar el Shabbat, no, ustedes están siendo parte de esa profecía, están viviendo en carne propia esa profecía. Porque ahora, y ahorita pues no, porque no conocemos a tantos judíos, pero decíamos justo con Elter, no, pues es que me vio un judío y se me quedaba viendo ahí a los Sid, se me quedaba viendo ahí, pues, ¿por qué? Porque dice, bueno, así como que le buscaban y a ver, ¿dónde estás? ¿Cómo no? Y bueno, sí, y es que estamos siendo así. ¿Por qué? Porque para el judío nosotros somos como que un intento ahí de judío, no somos lo que ellos son. Pero para el cristiano somos también una gente que está judaizando, una gente que está
hay Un un, intento. un intento ahí. Somos un intento barato de judío, pero no es así. O sea, realmente estamos haciendo la profecía que está diciendo ahí, ¿no? Ándale, somos judíos de Temu. Pues sí, ¿no? Dice Romanos 1, que diga 11:1, dijo, después ha desechado a su pueblo en ninguna manera, porque también yo soy israelita, dice, de la tribu de Abraham, de la tribu de Benjamín. Entonces, decíamos, entonces después tendrán un sacerdocio así mixto, lo que decíamos, ¿no? Ya no es exclusivo de los levitas, ahora el Isaac puede predicar, no sé de qué tribu sea, y el Trini también se puede subir, pero tenemos una responsabilidad, ¿no? No nada más es así como, ay, me voy a parar y ya, y voy a hacerle al que le hago, sino que si no cumplimos nuestra función de predicar y de hacer las cosas así, pues también nos puede quitar. ¿Mm? Entonces, dice concluyamos que el pacto no es nuevo, sino es el mismo, pero ahora renovado y puesto sobre mejores promesas, ¿no? Ya pudimos entender que es mejores promesas, ¿no? Bueno, pues ya, seamos así como esta foto, discípulos de Yeshua y siguiendo sus pasos, caminando como él anduvo y, y pues ya, No le voy a llegar a ninguno de barro. ¿no? Ya iba el examen. Bueno, Vamos a meditar con ese vamos a dejar de compartir, aguanta. Ya no da tiempo. Aquí como... Las 12. Las 12.